contentos en estos días de poder compartir, de poder gozarnos al ver todo lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes y lo que Dios va a seguir haciendo en este tiempo. Venimos desde Venezuela. Le pedimos en sus oraciones que usted pueda orar por nuestra tierra. Estamos creyéndole a Dios en este tiempo por un milagro sobrenatural que va a traer gran liberación en medio nuestro. Así que le pedimos su oración, le pedimos su máximo, todo lo que usted pueda orar por nosotros es bien recibido en este tiempo. Amén. Quiero hoy poder compartir algunos principios. Sé que hoy estamos celebrando el Día del Amigo. Voltéese el que tiene a su lado y dígale bienvenido en este día. Si tiene una persona que nos visita hoy por primera vez, aproveche, déle un abrazo allí de bendecido. Que sienta el calor de esta casa. Qué bueno. Démosle un fuerte aplauso a cada uno de esos amigos que hoy nos visitan por primera vez. Amén. Amén. Nos alegra de que usted pueda estar en este día y poder compartir junto con nosotros todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Acompáñenme en su Biblia, en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1. Quiero compartir esta historia, que es una historia muy conocida por todos nosotros, pero que es de bendición cuando usted y yo vemos a Dios obrar en medio nuestro. Amén. Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga conmigo: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Tú y yo estamos viviendo un tiempo sumamente especial en medio nuestro. Usted hoy de repente nos puede visitar por primera vez y hay ciertas cosas que le pueden parecer desconocidas, pero Dios está trabajando de manera misteriosa a favor de cada una de nuestras vidas. Hay muchas razones por las cuales usted y yo terminamos llegando al reino. Todos los que estamos aquí, hubo una razón que nos acercó al Señor, hubo algo que nos atrajo a Él, hubo un motivo, una circunstancia, una razón. Hoy hay muchas personas que nos pueden visitar por primera vez y yo puedo desconocer cuáles son las razones, pero Jesús conoce cuáles son los motivos de por qué Él permitió que tú estuvieras este día en este lugar. La palabra enseña en Mateo capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Usted y yo, verdadera paz y verdadero reposo lo encontramos cuando el Señor entra en nuestra vida. Muchos en algún momento llegamos a este lugar con una gran aflicción. Muchos nos encontramos con el Señor producto de diversas circunstancias que atravesaron, que nos hicieron correr a algo o hacia alguien, porque en medio de lo que estábamos nos dimos cuenta que no encontrábamos lo que necesitábamos. Muchos llegamos por una aflicción, producto de un vacío, producto de un hambre inmenso, producto de una falta de paz que solamente Dios nos la puede dar. Por eso el Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
Pero a medida que usted y yo vamos conociendo al Señor, independientemente de cuál haya sido la razón por la que usted y yo un día nos encontramos con Él, independientemente de cuál haya sido el motivo por el cual usted un día tomó la decisión de entregar su vida al Señor, o de repente todavía no lo han hecho, independientemente de cuál haya sido la razón por la cual usted hoy pueda estar aquí, hay un día que su amor te termina cautivando. Hay un día que su paz te rodea y te das cuenta que no fue solamente las circunstancias que te trajeron aquí, sino que hoy el amor del Padre te ha atrapado. Hoy el amor del Padre te ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te rodea. Y entonces ahí entiendes que lo que Dios tiene preparado para ti es más grande que la necesidad que un día tú pudiste haber atravesado. Solo en ese momento entiendes que lo que Dios tiene preparado, lo que Dios tiene encapsulado para tu vida y para mi vida es más grande de cualquier motivo por el cual usted haya venido a este lugar. Por eso Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. El Señor tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros, que el Señor tiene planes perfectos preparados para cada uno de nosotros, que el Señor, aún antes de que usted y yo naciésemos, ya el Señor había preparado un día para que usted y yo nos encontráramos con Él, porque Él tiene un plan predestinado para usted y para mí en medio nuestro. Cuando usted y yo lo conocemos a Él y tenemos relación con el Espíritu Santo, usted y yo nos damos cuenta que eso nos empuja de la necesidad hacia las convicciones. Usted y yo pasamos solamente de la necesidad a caminar producto de convicciones que dominan nuestro mundo interior. Usted y yo pasamos de la adversidad a caminar producto de convicciones que han sido arraigadas en medio nuestro, que nos permiten ver el favor de Dios en medio de las distintas adversidades. Por eso Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que yo quiero que usted pueda ver en este día es que independientemente de la razón, del motivo por el cual usted un día se acercó al Señor, independientemente de cuál haya sido la razón por la cual de repente hoy un amigo te pudo haber invitado y estás aquí, independientemente de la casualidad o de la causalidad por la cual usted y yo nos encontramos aquí, lo que yo quiero que usted pueda ver es que el plan tormentoso de las tinieblas, Dios lo utiliza para su y para mi transformación. El plan tormentoso que las tinieblas en algún momento tenían para sacarnos a usted y a mí, el plan tormentoso que las tinieblas tenían para robarte la paz, el plan tormentoso que las tinieblas tenían para que tú no pudieses realmente disfrutar de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, ese plan que las tinieblas tenían para robarte, Dios lo termina transformando y lo termina convirtiendo a favor tuyo y a favor mío. Dígale al que tiene a su lado: Dios va a cambiar las cosas en medio nuestro. Independientemente, Dios es experto, Él es experto para utilizar nuestro quebranto, utilizarlo para nuestra transformación. La necesidad, escúcheme, la necesidad fue la excusa divina que Dios utilizó para que usted y yo nos encontráramos con Él. La necesidad fue la excusa que Dios utilizó para que usted y yo nos encontráramos con el Creador, para generar esa transformación. Mire, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, usted y yo nos daremos cuenta que la Biblia está llena de escenarios dramáticos. La Biblia está llena de escenarios sumamente dramáticos. La Biblia está llena de escenarios sumamente dolorosos. Pero está llena de escenarios dramáticos que se convirtieron en los escenarios más divinos por causa de la presencia de Dios. Está llena de escenarios dramáticos que se convirtieron en escenarios de alegría y de gozo, producto de lo que el Señor hizo en medio de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es experto en transformar tu dolor en alegría. El Señor es experto en transformar tu lamento en baile. El Señor es experto en transformar tu estado de necesidad en un estado de provisión asombroso. Entonces la Biblia está llena de escenarios tormentosos que se terminaron convirtiendo en escenarios divinos. Cuando usted lee las Escrituras, usted se da cuenta: una multitud con hambre, una multitud hambrienta, dice la palabra que más de 5,000 hombres que estaban allí. Bueno, una multitud hambrienta, pero con un niño que decidió entregar 5 panes y 2 peces. Jesús lo multiplicó y se terminó convirtiendo en un milagro creativo en medio nuestro. Lo que las tinieblas querían utilizar para traer necesidad, el Señor lo terminó convirtiendo en un escenario divino. Un hombre muerto,
un joven muerto y un féretro y una mujer viuda. Y Jesús se presenta en el camino rumbo al entierro y resucita al joven. Y el día más oscuro de esa viuda se termina convirtiendo en un día de celebración y de festejo. Escenarios dramáticos en escenarios divinos. Un joven ciego de nacimiento. Y Jesús viene, se aparece en la escena y empieza a hacer las cosas más locas que usted y yo podamos imaginar. Y Jesús viene, se aparece en la escena y los mismos discípulos lo empiezan a ver como raro y a criticar. ¿Por qué Jesús está haciendo lo que está haciendo? Y Jesús viene, agarra lodo, escupe la tierra, agarra tierra, la escupe, hace lodo, lo pone en los huecos que tenía el hombre ciego y el hombre dice, ve, lávate en el estanque, y el hombre empieza a ver un escenario dramático en un escenario divino. Un escenario dramático en un escenario de gran salvación. Hambre, muerte y ofensa, Jesús lo transformó en provisión, brillo y en milagro. Mueva su mano en alto allí donde está. Oh, aleluya. Tu necesidad Dios la termina convirtiendo en tu escenario divino. El escenario que las tinieblas quiso utilizar para traer dolor, es cuando el Señor interviene, lo termina convirtiendo en un escenario de gozo, de alegría, de provisión en medio de cada uno de nosotros. Entonces las tinieblas quisieron traerte desnudez, pero Dios ha venido en este día para darte vida y vida en abundancia. La palabra dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Sacuda al que tiene a su lado y dile, Dios tiene vida en este día preparando para ti. Son esos escenarios incómodos, irritables, cuestionables, que Jesús usa como trampolín hacia la mayor transformación. Son esos escenarios difíciles, son esos escenarios que a nadie le agrada, son esos escenarios que ninguno estaríamos dispuestos a atravesar, pero son esos mismos escenarios que Jesús le gusta tomar para utilizarlos como trampolín para hacer una gran transformación en medio nuestro. ¿Por qué le explico todo eso? Porque Pedro, en la historia que usted y yo acabamos de leer, no escapa de esa ecuación. Pedro era un líder en su oficio, un hombre que tenía 2 barcas para su negocio. Dice el verso 2, y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y 2 pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué Pedro lavaba sus redes? Porque Pedro venía de una mala noche. Pedro venía de una noche sin resultados. Pedro venía de una noche donde tiene barca, donde tiene redes, pero no tiene peces. Y un pescador, de nada le sirve tener una barca, de nada te sirve tener redes y las redes que están vacías. Pedro venía de una mala noche. Pedro venía de una noche de fracaso. Y Jesús se presenta con una multitud que le seguía. Dice el verso 1, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire esto con atención. Pedro viene de una noche de fracaso. Jesús viene con el gentío que lo agolpa. Pedro era un líder en su oficio, pero fracasado. Jesús es un líder en su oficio, pero lleno de éxito, porque hay gente que lo rodea. Jesús tiene éxito en su oficio, Pedro ha fracasado en su oficio. El encuentro de Pedro con Jesús fue el encuentro del fracaso con el encuentro del éxito. El encuentro de Pedro con Jesús fue el encuentro de un fracasado con un exitoso. Todo líder, escúcheme, en algún momento batalla o es persuadido por el espíritu de fracaso. Todos en algún momento hemos tenido que batallar en contra del fracaso. Todos en algún momento hemos fracasado en algunas áreas de nuestra vida. Todos los que estamos aquí, desde el que le habla, un día tuvimos que atravesar noches difíciles. Un día tuvimos que atravesar noches de fracaso. Un día tuvimos que atravesar noches que nos parecían interminables, que esperando que la luz llegase y alumbrase, porque parecía que la dificultad nunca iba a terminar. Todos en algún momento hemos atravesado días de fracaso. La pregunta es, ¿qué hacía Pedro lavando sus redes? ¿Qué hacía Pedro lavando sus redes cuando se encuentra con Jesús? ¿Por qué Pedro lavaba sus redes? ¿Por qué Pedro se determinó en ese día, en esa mañana, a empezar a lavar sus redes? Si la palabra dice que era la mañana, tenía una nueva oportunidad para volver a pescar. Tenía una nueva oportunidad para volver a salir al mar. Pero Pedro decidió lavar sus redes.
Pedro decidió que era el momento de parar. Lavar las redes para un pescador lleva un proceso, no es sencillo. Es un proceso de limpiarlas, es un proceso de lavarlas con agua dulce, es un proceso de buscar el paño correcto para que la red no termine contaminada con otro tipo de cosas. Lavar las redes no era sencillo. Pero lavar las redes para Pedro era el anuncio claro de su renuncia total. ¿Por qué Pedro lavaba sus redes? Porque Pedro había renunciado totalmente a su oficio. O sea, Pedro, como dicen los boxeadores, Pedro había decidido colgar los guantes. Para Pedro ese día, para Pedro esa noche, fue una noche de renuncia total. Para Pedro ese día el fracaso fue tan grande que dijo, aunque yo he sido exitoso en lo que he hecho, hoy el fracaso que ha golpeado mi vida es tan grande que hoy decido dedicarme a otra cosa. Por eso prefiero guardar mis barcas, por eso prefiero lavar las redes, porque he fracasado. Ahora, ¿cómo opera el espíritu de fracaso? El espíritu de fracaso viene para que usted renuncie a su multiplicación. El espíritu de fracaso viene para que usted renuncie a lo que Dios ha hablado sobre su vida. El espíritu de fracaso viene para que tú renuncies en aquellas cosas que el Señor te ha utilizado, que el Señor te ha dado las herramientas, que el Señor te ha puesto en tus manos, pero viene para que tú renuncies a lo que Dios ha hablado sobre tu vida. El espíritu de fracaso viene para que usted renuncie a su llamado. Es que yo no soy bueno para esto. Es que yo mejor como que me dedico a otras cosas. Es que realmente tanto tiempo intentándolo y no veo resultado. Así opera el espíritu de fracaso. Por eso la palabra en Efesios capítulo 2 verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios, dice la palabra, preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ella. Pero el espíritu de fracaso viene para que usted y yo nos olvidemos de esas cosas que Dios ha preparado para que usted y yo caminemos en ella. El espíritu de fracaso viene para que consideres. El espíritu de fracaso viene para que consideres que tu asignación se llama pérdida. Pedro en ese momento consideró que su asignación se llamaba pérdida. Pedro había sido un hombre exitoso en lo que hacía. Pedro había sido un hombre bueno en lo que hacía. Pedro era líder en lo que hacía. Pero la falta de resultados en lo que estaba haciendo lo llevó a considerarse que su asignación se llamaba pérdida. Por eso prefirió en ese día guardar sus barcos y lavar sus redes. ¿Cuántas veces usted y yo hemos atravesado por circunstancias que producto del dolor que hemos atravesado hemos asumido que nuestra asignación se llama pérdida? ¿Cuántas veces usted y yo hemos sentido que la muerte parece que nos ha gritado a la cara y que usted y yo más nunca vamos a poder ver restauración en medio nuestro porque asumimos que nuestra asignación se llama pérdida? Creemos que cosas buenas le pueden pasar a otros, pero a mí no, porque mi asignación se llama pérdida. Porque así opera el espíritu de fracaso. El espíritu de fracaso viene para que tú te enfoques, para que tu mente se enfoque en cómo lavar tus redes vacías y anular tu creatividad. El espíritu de fracaso viene para que usted esté más que enfocado en cómo hago para recoger las pocas cosas que me quedaron, en vez de utilizar la creatividad que Dios ha puesto sobre mi vida para salir de la circunstancia adversa y llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El espíritu de fracaso lo que hace es que tú le hables a Dios de lo grandes que son tus problemas y te olvides de hablarle a Dios y te olvides de hablar de tus problemas, de lo grande que es tu Dios. Entonces el espíritu de fracaso viene para que usted termine dejando todo a un lado y abandonando la asignación que Dios ha dado para su vida. ¿Cuántas personas viven hoy solamente enfocado en cómo sostener lo poco que tienen? ¿Cuántas veces usted y yo vivimos enfocados solamente en ver cómo hago para sostener lo poco que tengo en vez de desarrollar toda la creatividad que Dios ha depositado sobre mi vida? ¿Cuántas veces usted y yo hemos vivido atado a lugares, a circunstancias que tú sabes que lo único que han traído sobre tu vida es ruina, es dolor, es amargura, es angustia? Pero como es lo único que tienes, no importa que estés atado a eso con tal de estar en ese lugar. ¿Cuántas personas están hoy enfocadas en cómo lavar sus redes? En cómo sacar la basura, cómo revuelven las algas,
Pero lo hacen porque se dan cuenta que ya no hay peces, que ya no hay nada. Tienen redes limpias, pero no llenas. Tienen redes limpias, pero vacías. Usted y yo, para que me pueda entender y poder explicarme mucho mejor. Usted y yo lavamos redes cuando pensamos que es imposible que usted pueda prosperar en medio de la circunstancia que está atravesando. Usted lava sus redes cuando usted cree que su situación actual nunca va a poder cambiar. Usted lava sus redes cuando usted cree que su matrimonio no va a salir de la situación difícil que hoy está atravesando. Usted lava sus redes cuando usted cree que la asignación suya se llama pobreza, ruina, miseria y escasez. Usted lava sus redes cuando usted asume que la enfermedad forma parte de su vida. Usted lava las redes cuando usted cree que Dios te trajo a esta nación solamente para trabajar un poco y no sembrarte en el lugar que Dios te ha dado para ver gran avivamiento en medio nuestro. Eso, pastor, ¿cómo se llama? Lavar las redes, porque el fracaso, el espíritu de fracaso terminó atrapándote. Usted y yo lavamos nuestras redes cuando creemos que la situación que hoy podemos estar atravesando con tu familia, con tu casa, con tus hijos, nunca podrá cambiar. No, pastor, el matrimonio de otro podrá cambiar, pero el mío no. Usted no sabe si es la mujer y usted no sabe al hombre que yo tengo. Vagabundo ese, flojo, sinvergüenza. Y si es el hombre de apóstol, a la esposa mía lo único que falta que yo le compre es una escoba para que huele la bruja esa. Usted no sabe la cuaima que yo tengo en mi casa. Pastor, ¿cómo se llama eso? Lavar tus redes. Porque creen que el fracaso se apoderó de tu vida. Es que eso fue lo que a mí me tocó, pastor. ¿Qué voy a hacer yo? Si ese fue el hombre que Dios a mí me mandó, ¿qué puedo hacer yo para que cambie? Si esa fue la mujer que a mí me tocó, ¿qué puedo hacer yo, pastor? Yo lo aguanto, ella me aguanta. Y bueno, ya ahí veremos hasta dónde aguantamos los dos. Usted y yo lavamos nuestras redes cuando vivimos pensando, ay, es que yo era bueno en lo que yo hacía allá en mi país, pero aquí eso no sirve para nada. Eso se llama lavar tus redes. Yo fui bueno en lo que yo hacía, pero ahora no importa lo que haga, nada me saldrá. Aquí es muy difícil, yo no tengo los papeles, no sé cómo hacer, yo estoy condenado al fracaso. Eso es lavar tus redes. El espíritu de fracaso te lleva a desvalorizar los activos y los recursos que Dios llegó a poner sobre tu vida. Lo que yo quiero que usted pueda entender hoy en lo que le estoy hablando es cómo opera el espíritu de fracaso en medio nuestro. ¿Qué hace el espíritu de fracaso? Te lleva a desvalorizar los activos que Dios ha puesto en tus manos. Te lleva a desvalorizar lo que Dios ha puesto en tus manos para poder hacer una gran obra en medio nuestro. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con esa vara haremos lo que tenemos que hacer. Con lo que Dios ha puesto en tu mano es suficiente para empezar a hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando te dejaste atrapar, escúcheme, cuando usted se deja atrapar por el espíritu de fracaso, usted desvaloriza lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sabe cuántos hombres que estaban allí viendo a Pedro, queriendo tener las barcas que Pedro tenía, queriendo tener las redes que Pedro tenía, pero Pedro prefirió guardarlas porque desvalorizó lo que tenía en sus manos? Cuando usted y yo nos dejamos atrapar por el espíritu de fracaso, estamos viendo lo que los demás tienen en sus manos y dejamos de ver lo que Dios ha puesto en las nuestras. Pedro tenía redes, Pedro tenía barca, pero atrapado por el espíritu de fracaso ya no lo eran útiles. Pedro tenía las herramientas correctas, pero como estaba atrapado por el espíritu de fracaso, ya sus herramientas no le eran útiles para lo que él quería. Por eso Jesús le pide la barca y él se la entrega. Y esto es interesante, porque Pedro no le entregó la barca a Jesús porque Pedro era muy generoso. Ah, no, sí, porque Pedro era más bueno que todo el mundo. Toma, Jesús, móntate en la barca. No. Pedro entregó la barca porque él estaba decidido a guardarla. Pedro entregó la barca porque para Pedro la barca no le era útil. Tómala, si tú la quieres, llévatela. A mí ya no me es útil.
¿Cuántas personas piensan, voy a salir de lo que tengo? Ya esto a mí no me es útil. No, en algún tiempo esto me sirvió, pero ya no. ¿Por qué? Porque prefirieron lavar sus barcas. Porque piensan que lo que hoy tienen en sus manos ya no les es útil. Si me ayuda uno de los músicos, por favor, ayúdenme en esta noche. Por eso tú y yo necesitamos identificar cómo opera el espíritu de fracaso. Mire, el espíritu de fracaso hace que te indigne cualquier consejo que te quieran dar, porque te hace creer que nadie ha visto y todo el mundo está desvalorizando lo que tú has hecho para hacer tus redes llenas. Cuando usted y yo hemos sido atrapados por el espíritu de fracaso, mire hermano, no hay consejo que a usted la gente le vaya a dar, porque a usted el consejo que te dan te termina indignando. ¿No se da cuenta usted que hay gente que tú vienes, le hablas y te dice, pero viejo, ven, haz esto, haz aquello? Ay, ahí vienes tú con tu cuento, ahí vienes tú con tus cosas, que vaya para la iglesia, que busque aquello, que busque lo otro, como si es que yo no sé lo que tengo que hacer. Porque cuando estás atrapado por el espíritu de fracaso, te indigna el consejo que cualquier otro te da. Así estaba Pedro. Por eso Pedro le dijo, Jesús, toda la noche hemos pescado. ¿Tú qué crees? Que yo no sé lo que tengo que hacer. ¿Y sabe qué más rabia le daba a Pedro? Que fuese un carpintero el que le viniese a decir lo que tenía que hacer. Que a un pescador venga un carpintero a enseñarle cómo pescar es una ofensa. Ay, sí, Jesús, tú, porque tú eres el exitoso. Porque a ti te sigue la gente. Ay, sí, tú me vas a venir a enseñar a mí cómo yo debo pescar. Pero cuando usted fue atrapado por el espíritu de fracaso, cualquier consejo te indigna. Por eso Pedro le contestó, toda la noche he trabajado. Lo que Pedro le quiso decir es que acaso tú no sabes lo que yo estoy haciendo para ver una transformación en mi vida. Lo que Pedro le quiso decir es que acaso tú crees que yo no estoy intentando ver un cambio en mí. Lo que Pedro le trataba de decir es, yo 1000 veces he triunfado en estas mismas aguas, pero hoy no hay peces para pescar. Présteme atención, no se distraiga. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido atrapados por el espíritu de fracaso? Y usted y yo no vemos forma, no vemos manera de salir de la deuda. No logras vencer ciertos vicios, no logras vencer ciertas dificultades que has atravesado. No logras recuperar tu matrimonio. Crees que nada de lo que puedas hacer es suficiente para poder lograr salir de la circunstancia en la que te encuentras. Piense un minuto allí donde está. ¿Cuántas veces usted ha tratado, ha intentado humanamente con sus fuerzas tratar de salir de la circunstancia en la que hoy se encuentra? Tratar de salir, de romper con las deudas que te han atrapado y que te han ahogado. Tratar de salir de la asfixia en la que hoy puedes estar por tratar de recuperar tu matrimonio, tus hijos. Pero parece que nada de lo que haces termina ayudándote a salir de lo que está. Parece que nada de lo que haces termina satisfaciendo para poder salir del hoyo en el que te encuentras metido. Lo interesante de esta historia, cuando usted y yo la analizamos, es que Pedro, en medio de la opresión espiritual en la cual se encontraba, Pedro hizo de su indignación su clamor. Pedro, en medio de las circunstancias que lo estaban rodeando, Pedro, en medio del fracaso que lo había venido a golpear ese día, Pedro convirtió su indignación en un clamor en ese día. Pedro convirtió su indignación en un clamor cuando dijo, maestro, toda la noche he trabajado. Esa palabra de Pedro marcó un antes y un después, porque esa palabra de Pedro fue reconocer que había algo mayor delante de él en ese momento. Por eso le dijo, maestro, toda la noche he trabajado. Esa actitud de Pedro fue reconocer, hoy yo reconozco que tengo delante de mí algo mayor. Hoy yo reconozco que tengo delante de mí algo superior. Hoy, maestro, yo reconozco que he tratado de hacer las cosas a mi manera, pero no me han funcionado. Él reconoció su investidura, su liderazgo, su autoridad. Porque hay momentos que usted sabe que todo el esfuerzo humano que usted ha hecho no le da resultado.
Entonces hay un día que usted sabe que usted necesita encontrarse con el maestro para que todo en tu vida pueda empezar a cambiar. Hay un día que tú sabes que no hay esfuerzo físico que tú hagas que va a hacer que cambie la circunstancia. Pero si el maestro llega, el maestro se encargará de convertir tu noche de dolor en un día de celebración y de alegría. Por eso ese día Pedro transformó su indignación en un clamor y le dijo: maestro, toda la noche he trabajado. Pedro levantó su clamor desde su opresión. Pedro levantó su clamor